Las estafas de Frank Abagnale Jr. se popularizaron mundialmente con la película Catch Me If You Can, donde se muestra cómo, desde los 16 años, se convirtió en un impostor que logró evadir las autoridades durante años mientras se hacía pasar por piloto de Pan Am, viajando más de 1 millón de millas gratis y cobrando cheques falsificados por aproximadamente $2.5 millones. Durante casi un año se hizo pasar por médico supervisor de residentes en un hospital infantil. Trabajó como abogado tras aprobar el examen de la barra después de 3 intentos en 13 semanas, siendo finalmente arrestado en Francia a los 21 años y tras cumplir parte de su condena, el FBI reconoció su talento en fraudes y lo integró a su equipo. Sin embargo, gracias al internet que nos permite verificar la línea de tiempo de los relatos de Frank, así como el trabajo de periodistas como Stephen Hall, quien publicó en el San Francisco Chronicle su investigación con el título El convicto que se inventa crímenes. Además, Ira Perry también trató de exponer las mentiras en su artículo de El Daily Oklahoman, y Alan Logan, quien publicó su libro La estafa más grande de la Tierra, reveló que Frank Abagnale Jr. efectivamente cometió fraudes con cheques en su juventud, pero la escala, duración y sofisticación de sus hazañas no son del todo ciertas. Frank empezó su carrera robando en tiendas y a los 15 años cometió su primer delito contra su propio padre. Le robó cheques en blanco y utilizó una tarjeta de crédito con la cual compró una gran cantidad de autopartes para luego devolverlas en varias tiendas a cambio de efectivo. Después de que lo atraparon por estos fraudes, su madre lo envió a un internado. Sin embargo, Frank se escapó a los 16 años y aunque es verdad que cambió su fecha de nacimiento en su licencia de conducir, no se fue directamente a estafar a Pan Am, sino que se metió a la Marina en el 64, pero al ser expulsado el año siguiente, se robó un Mustang amarillo, tomó los cheques en blanco de su padre y condujo desde Nueva York hasta Eureka, California, donde intentó cambiar un cheque sin fondos. El banco llamó a la policía y Frank fue arrestado. Su padre lo llevó de regreso a Nueva York y por compasión del juez, Frank salió bajo fianza de $1. Sin embargo, 2 semanas después de haber regresado a casa, fue arrestado nuevamente por generar facturas falsas en una gasolinera y estación de servicio, lo que derivó en una condena de 3 años en una prisión de Nueva York. No salió de ahí hasta 1969, ya con 20 años de edad, lo que derrumba gran parte de la historia que lo lanzó a la fama. Una vez liberado, Abagnale Jr. finalmente consiguió un uniforme de piloto de TWA, no de Pan Am, y sí logró infiltrarse para viajar gratis en un asiento auxiliar, y fue ahí donde conoció a Paula Parks, quien en la película es retratada como enfermera, pero en realidad formaba parte del personal del vuelo. Frank se enamoró de Paula y pasó un tiempo acosándola. Paula le dijo que no podía salir con él porque iba a ir a casa de sus padres en Baton Rouge, y Frank, insistente, le ofreció llevarla en su carro convertible. Ella aceptó y al llegar, Frank enamoró a sus padres, quienes lo invitaron a regresar, y Frank, cuando regresó, acabó viviendo con ellos. Frank les dijo que había perdido su trabajo como piloto y que estaba buscando empleo. Según registros, Frank robó alrededor del equivalente actual de $12,000 a la familia y emitió más cheques sin fondos en negocios locales, contradiciendo su narrativa de ser un Robin Hood que solo estafaba a corporaciones grandes. Un amigo de la familia y reverendo de la iglesia local sospechó de Frank y llamó a la aerolínea de Delta, donde confirmaron que Frank era un impostor. El reverendo alertó a la policía y Frank fue arrestado el 14 de febrero del 69 por fraude y robo de cheques. Fue condenado a 12 años de prisión, pero obtuvo libertad condicional con tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, se escapó a Francia, donde fue arrestado nuevamente por estafar a más familias y también pasó tiempo en prisión en Suecia por robo de autos. Fue deportado a Estados Unidos en 1970 y a los 22 años comenzó a cobrar cheques de nómina de Pan Am.
A diferencia de su versión, no fueron millones, solo unos 10 cheques por aproximadamente $1,200, y fue hasta ese entonces cuando el FBI comenzó a buscarlo. El 2 de noviembre de 1970 fue arrestado nuevamente y condenado a 10 años. Nunca estuvo en la prisión de Atlanta como afirmó, aunque sí escapó de una cárcel en Georgia en el 71, solo para ser capturado poco después, y cuando cumplió su condena fue liberado en el 74. En 1975 recibió una oferta para trabajar con un banco dando seminarios de prevención de fraude, y a partir de ahí comenzó a ganar popularidad. Para el 78, Frank apareció en el show de Johnny Carson relatando la historia que conocemos hoy, y en 1980 terminó de hacerse famoso cuando publicó el libro donde afirmaba haber sido piloto, doctor y abogado desde los 16 años, viajando por el mundo mientras cometía fraudes millonarios. Esto llamó la atención de periodistas que no entendían cómo alguien con ese historial estaría libre sin haber sido buscado por la Interpol. El periodista Stephen Hall investigó el caso y descubrió que Frank no pudo haber trabajado en el hospital del condado de Cobb porque ese hospital ni siquiera tenía programa de residentes. Sobre su supuesto trabajo como abogado, la oficina del fiscal confirmó que nadie conocía a un Frank Abagnale. Respecto a su historia como profesor suplente en BYU en el 68, la foto que presenta como evidencia incluía una soda Mr. Pibb, producto que no existió hasta 1972, 4 años después. El artículo de Stephen Hall fue publicado el 6 de octubre de 1978 e ignorado por completo. Lo mismo ocurrió con el artículo de Ida Perry en diciembre de ese mismo año, donde señalaba que el examen de la barra de Luisiana se realiza cada 6 meses, haciendo imposible tomarlo 3 veces en 13 semanas. A pesar de toda esta evidencia, Frank sigue contando su historia y aunque afirma haber trabajado con el FBI, ningún agente lo ha confirmado. De hecho, algunos han declarado que no quieren tener relación con él. Al final, la mayor estafa de Frank Abagnale Jr. no fueron los cheques, sino convencernos de que su historia era real, porque él entendía que el mundo no quiere la verdad, sino que prefiere la mejor historia.